Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fernando Gil y el día de hoy vamos a estar teniendo una conversación con una activista muy importante del Caribe, ya que el Caribe se ha constituido en el nuevo escenario de la geopolítica global y de la administración Trump sobre todo. Tenemos hoy a Alex Mundaray, dominicano, que vive en Puerto Rico y que conoce muy bien la zona caribeña, también le encanta el Caribe colombiano, no sé si has estado en Venezuela también, pero es una persona que realmente me sorprende cómo tiene tanto conocimiento, sin ser venezolano, tiene tanto conocimiento sobre el proceso venezolano porque precisamente es una persona que se apasiona por la política, por los procesos sociales y políticos que, que, que ocurren en nuestra región y ha tenido la valentía, el tiempo y la energía para darle seguimiento a, a la situación venezolana durante años. Yo antes la seguía detalladamente y prácticamente tiré la toalla hasta hace poco. Y bueno, muchas gracias Mundaray por acceder a este llamado de último minuto, dadas las circunstancias inminentes de los buques y las flotas. Mundaray, líder del movimiento Wow, no Wow, Wow del Caribe. De que wow, dímelo. ¿Cómo tú estás? Bien. Estamos bien. Está viendo los acontecimientos, viendo que hay mucha gente alarmada y mucha gente esperanzada. Yo a veces me sorprendo de la cantidad de esperanza que puede tener la gente. A mí me da mucha pena porque hay mucha gente buena, con buenas intenciones, pero no necesariamente también políticamente formados o con el conocimiento y la información, porque la democracia requiere información y requiere de pensamiento crítico. Y los medios de comunicación en una democracia liberal, si tú quieres, tiene que... Bueno, la democracia es tomar decisiones y tomar postura, y para tú en tu vida normal tomar postura y tomar decisiones necesitas información. Si no tienes información para tomar decisiones de tu vida diaria, pues entonces te calificarían como un idiota. Por lo tanto, es lo mismo en la democracia. Como ciudadano, tú necesitas información para tomar postura de dónde, hacia dónde vamos, hacia dónde retrocedemos, cuál es la postura que vamos a tomar, etcétera. Mira, Mundaray, tanto tú como yo hemos hecho unos videos de análisis. A mí me gustó mucho el tuyo porque tú vas como a los puntos fundamentales que dan sustento a esta crisis que ha surgido de la nada y que tú no solamente te has quedado con los hechos y con lo que hemos podido observar, sino que te has arriesgado a tirar una serie de hipótesis, de ideas, de posibles escenarios. Y yo también me quise meter en el debate. Ayer subí un video y he visto que hay toda una ola de opinión en las redes sociales, sobre todo, de diferentes líderes de opinión, de youtubers. Por ejemplo, me metí en los trending topics de X en Venezuela, vi cuáles son los temas que se están discutiendo. Hay mucha información falsa, información sintética creada por IA, pero también hay medidas concretas por parte de Trump y su gobierno, como también hasta Francia, que dijo que iba a aumentar su presencia en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. O sea, estamos viviendo un mundo con muchas sorpresas, con muchas locuras también. Y en esta conversación yo quería que tuviéramos algo un poquito más dinámico y un poco más del minuto al minuto de lo que se ha venido desenvolviendo. Entonces, la dinámica que te propongo, Mundaray, es que, por ejemplo, te voy a comenzar con la última entrevista que yo vi de María Corina Machado, que es iba a decir actriz, pero no sé si La lideresa de la oposición venezolana. la líder de la oposición venezolana, que lo único que yo le admiro es su perseverancia de ella querer ser presidenta a la mala, aunque tenga que entregar todos los recursos naturales de Venezuela. Mira, en un medio que no conocía, que se llama Voz News, eh, Ujú. la periodista, que lo pueden buscar en YouTube, por si quieren verificar, la periodista a mí me llamó la atención porque ella en muy pocos minutos desplegó toda la narrativa que supuestamente justifica o mueve este despliegue militar
de la Armada del Comando Sur de los Estados Unidos en el Caribe. Eh, y ahí se dio como un arroz con mango donde se utilizan las palabras narcotráfico, dictadura, terrorismo, narcorrégimen, que a mí me reiría si no tuviera consecuencias reales, pero me parece que conversaba contigo antes de que me parecía como muy una canción como de Toquicha. Nada en contra de Toquicha. Toquicha Ujú. es una cantante dominicana, pero que ella se caracteriza por en un pequeño espacio de tiempo, ella dice todas las malas palabras que yo escuchaba cuando estaba en la escuela. Entonces a mí me parece que la política internacional de los Estados Unidos también como que cogieron todos los términos que más que más alarman, que más mueven El diccionario trompista lo vaciaron ahí. un diccionario trompista. Entonces ella dice, Estados Unidos ha emprendido una lucha frontal contra el narcotráfico, contra la dictadura de Maduro. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente, sino como un usurpador. Y han declarado el gobierno venezolano como un gobierno ligado íntimamente con el cartel de los soles, un cartel que prácticamente nadie conocía, como tampoco nadie conocía el tema de Bueno, agua. siempre se rumoró de la Sí, claro. existencia del cartel de los soles. De hecho, yo tengo una anécdota muy interesante porque la primera persona que a mí me menciona el tema del cartel de los soles es un artista urbano puertorriqueño que se llama Yomo. Y yo hablando con Yomo, de Diosdado Cabello, me decía, pero cuidado con el cartel de los soles. Y ahí fue que como se me prendió una alarma. Te estoy hablando de eso en el 2017. 2018 fue eso, para no mentirte. Y nada, le di seguimiento, pero realmente el cartel de los soles era un cartel de baja monta que había en Venezuela. Digo, que había, digo, porque no sé si exista todavía, Bueno, a mí me encanta Yomo, by the way. Yomo, dale que tú sabes de eso. Yo no sabía que Yomo sabía del cartel de los sapos, pero por algo de hemos... los soles. De los... El de los sapos es otra cosa, de sapos son los chivatos los que delatan. Eh, pero por algo Yomo es una... Sería muy interesante ese nombre para una novela, El cartel de los sapos. Bueno, el caso es que esta periodista hace esa introducción con un guión muy, o sea, no se equivoca como yo, o sea, directo al punto, una cosa súper dramática, o sea, una periodista profesional, y está entrevistando a María Corina con su camisa blanca característica, súper planchadita, bien, así, todo lideresa, etcétera. Y luego o sea, de decir que Estados Unidos no piensa, no cree, no reconoce a Maduro como un presidente legítimo, todo lo que he dicho anteriormente, Ujú. terrorismo, narcotráfico, no sé qué. Ella le pregunta, ¿qué tú piensas de esta, más o menos, qué De la piensas intervención, de la supuesta de intervención. esta nueva iniciativa de los Estados Unidos con respecto a Venezuela? Y a mí me llamó poderosamente la atención que lo primero que ella dice textualmente es, esta es la estrategia correcta. ¿Qué te dice eso? Bueno, me dice que ella es Perdón, coherente con él. esta es la estrategia correcta para lograr desmantelar esta tiranía. Me parece coherente con lo que ella ha sido como política, porque ella siempre ha enarbolado eso. Hay que dársela. Quien primero enarboló la política de las sanciones fue María Corina Machado. Quien primero abogó por una salida militar fue María Corina Machado. Lo que venimos siguiendo el personaje de María Corina Machado, yo la conocí con aquella famosa discusión en la asamblea que ella tuvo con Chávez. Que Águila no Chávez le caza mosquito. dijo, si usted quiere, primero conviértese en candidata porque Águila no caza mosquito. Y bueno, me pareció cuando eso fue muy interesante porque hay una teoría, o no una teoría, hay muchos amigos que dicen que fue Chávez quien la habilitó por primera vez al subir la ring y darle la importancia, porque ella venía atacando mucho al chavismo antes de y Chávez no le hacía caso. Pero el punto está en que, respondiendo a tu pregunta, es muy coherente, porque María Corina siempre fue desde cuando, en esos momentos, fue de el choque duro con el chavismo. Cuando se produjo ¿cómo le llaman esto? El golpe de Estado en el 2001,
fue de las primeras que enarboló, empezó a enarbolar estas ideas y siempre se le vio como la radical de la oposición. De muchos Eh, radicales, de entre de radicales. hecho, cuando la oposición logró sus mayores éxitos, cuando la Mesa de la Unidad Democrática, que unificó a toda la oposición con una visión de país, con un proyecto de país, el cual abandonaron, al pasar el tiempo abandonaron, y que esta visión y este estructuramiento de la oposición de unidad lo llevó por primera vez en la historia por Chávez a lograr el control de la Asamblea Nacional. eh, Fue una de los éxitos que tuvo fue apartar a María Corina Machado, y esos discursos radicales, porque la idea era sacar al chavismo con democracia. Y es cuando empiezan a oír estas visiones radicales, y cuando se empiezan a dejar a seducir por estas visiones radicales, de lo que eran 20 Venezuela y María Corina Machado, entonces que empezamos a ver la debacle de la oposición y una consolidación autoritaria del gobierno chavista en el poder. Mira, ella continuó su respuesta diciendo varios puntos interesantes. Eh, Dice, ella lógicamente se va a alinear con una fuerza tan poderosa como la de Estados Unidos. Y dice, bueno, que el gobierno Ojo, mexicano, todos estaban alineados con Estados Unidos, todos han estado históricamente alineados con Estados Unidos en la oposición. lo digo a la luz de los últimos acontecimientos. Claro está, porque Venezuela ha tenido puntos álgidos, puntos bien calientes con respecto a la oposición, al liderazgo de la oposición, y luego se cae. Pero en este momento, ella, bueno, sigue su estrategia y dice que el gobierno venezolano tiene como objetivo hacerle daño a los Estados Unidos, ahora en un contexto de American First, de América primero. Eh, y siguió su comentario diciendo, bueno, con esta política de los Estados Unidos, lo que prácticamente se define al gobierno como, y a Maduro como el jefe de un conglomerado criminal. Esas fue las palabras que yo utilizé. Ujú. Pasaron el epíteto o la adjetivización de un Maduro ilegítimo, de un Maduro terrorista, que era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ahora un narcotraficante burdo y barato. Entonces, Monderay, ella dice precisamente eso, dice que Maduro es un jefe de un conglomerado criminal que además tiene carácter narcotraficante y terrorista. Es un Ujú. paso fundamental. Ella está pensando en la estrategia. Y eso es lo que me llamó mucho la atención porque, claro, sabemos cuál es su objetivo, pero no lo esperaba que ella lo externara tan abiertamente, tan directamente, porque supuestamente la acción militar, el despliegue militar, ni siquiera es una cuestión de cambio de régimen, que es como un eufemismo ahora. Ahora no se dice golpe de Estado, ahora hemos evolucionado y se usa eh, cambio de régimen, Bienvenido al 2025. pero la acción es supuestamente en contra del narcotráfico. Bueno, Eh, no pasa nada, estamos en vivo, ahí hay personas también. sí. eh, y eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, ella continuó también y dice algo, o sea, pues, tira su bombazo, su tablazo. A los venezolanos les gusta mucho la pelota también. Tiró su recta durísima y dice que Venezuela es un satélite de Irán. Primero era, varió la narrativa, porque primero era la estrategia de decir que Venezuela era un brazo de Hezbollah. Que sí, sí, se expresó Esos eso. fueron esos fueron los Sí. primeros, y no ahora, te estoy hablando de hace unos años atrás. Y ahora compran la teoría de que es Irán, porque va a variar dependiendo de cómo se vayan manejando la geopolítica global. Y eso es algo que yo he visto muy interesante, y es que la oposición en Venezuela y la guerra por el poder en Venezuela varía dependiendo a cómo varíe el escenario político en Estados Unidos y cómo varía el escenario político en el globo terráqueo. Por ejemplo, si tú te fijas, el triunfo del radicalismo en la oposición venezolana adquiere poder
lo que, como te decía, María Corina era una marginada dentro de la oposición, pero no es hasta que llega Donald Trump al poder que la oposición que venía con su éxito, era dueña de la Asamblea Nacional, descarta y asume un discurso de radicalismo y de guerra a la clara contra Maduro, y con un Maduro en ese entonces legítimo, reconocido por toda la comunidad internacional. Esta mujer salta con la idea de que Maduro hay que derrocarlo, de ¿Qué que Maduro después, bueno, vienen las elecciones, se juega con el tema de que Maduro no es legítimo, porque no participa la oposición, y una serie de cosas. Porque Maduro hace unas elecciones sin negociarlas con ella, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a la llegada de Guaidó, y toda esta estrategia de que el grupo Maduro y el grupo Voluntad Popular, que en ese momento es dirigido por Leopoldo López, son los que como asumen el control de la oposición. Y si te fijas bien, eso se da en el contexto Trump. Si te vas un poquito más atrás al tema de la Mesa de la Unidad Democrática, surge primero con un Bush que venía con una doctrina de un poder blando en el manejo de sus relaciones internacionales, y va increciendo el poder político de la oposición en cuanto a su éxito, en cuanto a la estrategia política que llevaba con Obama, pero nunca con una diatriba, y como te dije ahorita, no una diatriba de enfrentamiento y vamos a salir de Maduro a la clara con golpe de Estado, sino básicamente vamos a enfrentar a Maduro electoralmente. Cuando llega Trump, pues entonces cambia el discurso y vamos a tumbar a Maduro con guarimba, vamos a tumbar a Maduro con guerra de guerrilla, porque Maduro es ilegítimo. Ahora vuelve Biden, o mejor dicho, sale Trump, llega Biden y vuelve, si te fijas, vamos a negociar, vamos a irnos a las elecciones, se da el acuerdo se me olvidó el nombre, fue en una isla del Caribe que se aprobó. Se da ese acuerdo y se van a las elecciones, y María Corina decide someterse ante el Tribunal Supremo de Justicia para quitarle la inhabilitación. El tribunal no se la quitó, ¿me entiendes? Y eso estaba en el acuerdo. Y pese a esto, con el gobierno de Biden se le obliga a María Corina a seguir el guión de que hay que ir a elecciones. Y fíjate que es cuando llega Trump que el discurso totalmente cambia. De ya no vamos a seguir reclamando el mundo como el ganador de las elecciones, sino al discurso de la intervención, al discurso del enfrentamiento, y ahora esta nueva visión que es el discurso del narcotraficante Nicolás Maduro. Bueno, ella continuó y hizo una operación de construcción política, vamos a decir que populista. Ponte un poquito más hacia la izquierda para que tapes una... eh, Ya. me pareció también que hizo algo interesante realmente a nivel de construcción política, de Ujú. homogenizar su grupo, diciendo que ahora mismo Venezuela es el país más cohesionado. Ella con ello intentó decir que no hay divisiones por religión, por clase, por cualquier otra, por ideología, etcétera, sino como que el pueblo venezolano está cohesionado, monolítico en contra del gobierno, y aprovecha ahí mismo y dice que ellos están en búsqueda de una transición ordenada y pacífica. Pese a esto, la periodista hizo la gran pregunta realmente. Por eso te estoy haciendo este comentario. Ella dijo, ¿estaría María Corina Machado a favor de un operativo de los Estados Unidos antinarcóticos? Que me da risa. Anticartel de los Soles en territorio venezolano. Y ella responde, nosotros estamos a favor de desmontar una estructura criminal. Eh, eh, Bueno.
un tema no solamente de orden humanitario por la cantidad de venezolanos que hoy están siendo perseguidos, que mueren día a día por el horror de esta tiranía, pero también por un tema de seguridad hemisférica. Ahí yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que ella dice, en estos momentos se está jugando la estabilidad de la región, aunque tú tienes tu punto de vista de que no es tanto, y yo, No, 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 mira, y te digo por qué no. Y ahí es, como te decía al principio, hay mucha gente esperanzada. Esperanzada en que esta va a ser la solución final. Trump va a entrar. Yo he oído teoría de que Trump va a entrar y va a hacer una incisión, una extracción quirúrgica, como pasó con Noriega en Panamá. He oído la teoría de que el aumento de los 50 millones para que un general de eso se vire y logre entregarle a Maduro. Yo no entiendo por qué, porque si algo sabemos, lo que conocemos un poquito de Venezuela es que el ejército está blindado. Y está blindado porque la alta cúpula del ejército venezolano, cuando hablo del ejército, no me refiero al ejército como aparato, sino a la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, está totalmente cooptado por el chavismo, por esta estructura es que gobernante. Hugo Y es Chávez se parte encargó de y eso. es parte integral, es decir, el proyecto político, el que entienda que en Venezuela gobierna un político llamado Nicolás Maduro, que tiene un brazo militar, está equivocado. El brazo militar y el brazo político son uno. Que Hugo Aquí Chávez no hay siempre, esa división. antes de morir, Hugo Chávez lo repetía cada rato, no me acuerdo las palabras exactas, pero era Él pueblo decía siempre revolucionario, la unidad pueblo revolucionario. cívico-militar. Exacto. Esa es su doctrina. Y se encargó de adoctrinar al personal de la Fuerza Armada Bolivariana. Cuando tú entras a la Fuerza Armada Bolivariana, tú empiezas con no simplemente entrenarte como un mercenario pago por un Estado, sino con toda una doctrina y con toda una narrativa de liberación, empezando con todo un marco histórico y con todo un misticismo de Bolívar que traspasa a Chávez y con Chávez ahora Maduro. Es decir, hay toda una cadena, si hay algo que podríamos definir como chauvinista es eso. ¿Me entiendes? Es toda una cadena y eso que no es más que una compra del modelo cubano de manejo de la Fuerza Armada. Y si a eso tú le sumas lo que ellos le llaman la Milicia Nacional Bolivariana, que no es más que armar al brazo político civil, al armarlo para la defensa en guerra de guerrilla de la soberanía nacional venezolana. Y que tienen estudiado, Eso te plantea un escenario no de 150.000 efectivos que pertenecen a la Guardia, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin que son 150.000 más o menos por ahí, sino que te plantean por lo menos 1 millón, 2,5 millones de gente que se van a tirar a la selva y el que conoce Venezuela, Venezuela tiene diferentes tipos de ecosistema o clima en su geografía. Entonces le va a ser muy difícil a una intervención norteamericana con 4.000 marines lograr tomar el poder. Si se da la teoría de que simplemente la extracción de Maduro, yo creo que sería la estupidez más grande de los Estados Unidos en la historia. ¿Por qué? Porque tú sacas a Maduro, claro, pero la estructura sigue. Y el que no crea, el que no entienda que el chavismo tiene una cadena sucesorial que después de Maduro sigue de él, ¿sí? En el manejo del Ejecutivo y que después de Padrino sigue otro y que después de Diosdado en el aparato político sigue otro, estamos muy equivocados. Es decir, ahí hay una estructura de poder como lo hay en Irán. Es decir, tú te recuerdas cuando en la última confrontación con Irán, Israel-Irán, Israel le voló la cabeza a qué sé yo cuántos jefes y Irán te quitaban una cabeza y le la hacía otra se porque prepararon ellos están realmente. preparados, son ejércitos preparados con una épica de la defensa de la seguridad nacional impresionante. Por eso te digo, no es un ejército cualquiera que tiene pagado, no es el ejército de la República Dominicana donde los muchachos entran para ganarse un sueldo, o el de Estados Unidos que te ofrece oportunidades y ante la pobreza lo único que te queda es enrolarte. No estoy diciendo que todo el que entre al Army entre por eso,
Pero lo que te quiero decir es que la mística con la que se entra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una mística cuasi religiosa. Sí. No es la mística de un mercenario común. Mira, siguiendo con la revisión del minuto a minuto de la situación Venezuela-Estados Unidos, yo me metí a X a ver los trending topics de Venezuela y en estos momentos sigue en primer lugar el hashtag, el hash- hashtag, el tag. Ujú. Yo me alisto al tricolor como un proceso. Parece que tienen una actividad el 29 de agosto. Parece que van a hacer una gran manifestación. No, ellos siguen la carrera de alistamiento. Recuérdate que la fin de semana pasado, Nicolás Maduro llamó al pueblo a alistarse. Y cuando digo alistarse, los que están en la milicia fueron inscribirse como parte de la milicia. Supuestamente 4.5 millones de venezolanos. Pero aquí viene el número 3 los trending topics de Venezuela. Está Capriles. Ujú. Capriles estaba siendo entrevistado por CNN en inglés. Sí. Y este respondió y se volvió muy viral. Por ahí anda toda la oposición venezolana deslegitimándolo, diciendo que él no representa a la oposición venezolana, porque él dijo literalmente de que si los Estados Unidos están haciendo una acusación muy seria sobre el cartel de los soles y que ellos tienen que presentar evidencia. Y esto realmente tiene una lógica importante porque Eh, Donald Trump realmente está muy subidito. Las cosas se le están dando muy bien con la OTAN, con lo de Rusia. Él todo lo vende muy bien a Estados Unidos. Y ahora con la excusa del narcotráfico y los carteles declarados como organizaciones terroristas, que también es una aberración del término, porque el terrorismo es el uso sistemático, planeado, con alevosía de la violencia con fines políticos. Y no es verdad que el cartel de Sinaloa tiene intenciones de cambiar, por ejemplo, la ideología y el Estado. No, y el cartel no le ha declarado la guerra a los Estados Unidos, Exactamente. a pesar de todos los golpes que le ha dado Estados Unidos al cartel. Bueno, el caso es que lo de Capriles ha sido un escándalo total de lado y lado, porque ha planteado una situación. Es entendible de Capriles. Capriles no es Capriles Randonsky como el típico opositor, es el opositor habilitado por el chavismo. Es diputado a la Asamblea Nacional, ganó como la segunda fuerza política, a pesar de una campaña del lado de María Corina, que es el lado ahora mismo mayoritario, de que no fueran a votar. Sí. ¿Entiendes? Entonces, él estaba en el medio, pero también recuérdate que cuando hay una amenaza a la integridad física y territorial de un país, el discurso de la patria, el discurso de la soberanía en el latinoamericano pesa mucho. Y tú te vas a encontrar no solamente a Capriles, hay varios más que de la oposición, tradicionales de la oposición, que dijeron si hay que defender y hay que tomar las armas para defender la integridad contra los Estados Unidos, pues la tomamos. Bueno, el video que Y vi ayer en mi canal, yo vine con un concepto que no sé si la gente captó bien, pero yo dije, bueno, un tipo fórmula, la fórmula ucraniana por parte de Estados Unidos a Ucrania cuando estos prácticamente Trump le dice, bueno, te vamos a proteger, vamos a parar la guerra, pero me tienes que dar tus recursos naturales y específicamente las tierras raras y me vas a tener que pagar lo que te di. Y en la entrevista con María Corina que estábamos hablando ahora, ella está como muy en esa fórmula ucraniana que al final no se ha dado, donde ella dice que Venezuela se va a convertir en el aliado número uno de los Estados Unidos a nivel energético, comercial y tecnológico. O sea que ella estaría dispuesta a ceder una muy buena parte de los recursos naturales de Venezuela, que no solamente petróleo, porque Venezuela tiene. Venezuela tiene oro, tiene coltán, tiene cobalto, tiene tierras raras y tiene plata también. Y en Y ese acero. sentido, para no quedarnos ahí, aunque espero tu comentario al respecto, vi que el presidente Xi Jinping de China, el líder del Partido Comunista y de China, pidió una desescalada de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y no digamos Brasil y Colombia, por ejemplo.
Sí, pero sin Porque, embargo tú tienes por el otro lado algunos satélites como Trinidad y Tobago, tienes Guyana que claro, dicen que prestarían su país y Paraguay que prestarían su país para la lucha contra el narcotráfico. Porque realmente lo que estamos viendo aquí son las armas de destrucción masiva 2.0. ¿Te recuerdas? Narcotráfico es esa excusa, pero ahora sin presentar pruebas falsas, porque en aquel momento Colin Powell sacrificó todo su capital político y su respeto global, presentando unas imágenes diciendo que ellos tenían inteligencia de que habían armas de destrucción masiva en Irak. Ahora es todo lo contrario. Ahora no presentan ninguna evidencia y la evidencia que hay conduce a todo lo contrario. Conduce a que si hay un narcoestado activo ahora mismo, está en Ecuador, no está en Venezuela. Porque donde se han detenido cargamentos de productos de banano repletos de cocaína, han sido en las empresas ligadas al presidente del Ecuador, no al presidente de Venezuela. Y donde se ha visto una producción, un aumento en la producción de sembradío y de producción de cocaína como producto terminal, ha sido en Colombia. Y donde más se ha detenido y donde más se ha combatido ha sido en el gobierno de Petro, el tráfico, con más detenciones. De hecho, en Dominicana se atrapó hace poco unos barcos que iban dirigidos hacia, hacia Europa y no venían de Venezuela, venían de Guatemala. no, de Honduras. Ah, Y no, si fue de Guatemala. y los famosos cuatro furgones que no se sabía de quién eran. En Dominicana hay un escándalo porque no se saben de quién era. Aparecieron quienes llevaban los furgones, pero no quienes, no de quién era el producto. Y ahora se destapó también que la Armada de los Estados Unidos detuvo unos barcos y confiscó unas estupefacientes, unos alijos de estupefacientes, pero también venían del Ecuador, no venían como estaban fletados en su puerto de origen en el Ecuador. Entonces tú te preguntas, pero ¿no será esto una excusa? Y sí es una excusa. La respuesta es que es una excusa. ¿Qué hay detrás? Esa es la pregunta. El petróleo y no el petróleo en territorio venezolano. Porque el territorio, el petróleo en territorio venezolano que va a Estados Unidos, eso los venezolanos lo están respetando como el diablo a la cruz. Venezuela tiene unas negociaciones a altos niveles con Maduro, entre Maduro y Trump, y en eso pasa la licencia Chevron, que está explotando petróleo venezolano. A pesar de toda la campaña de lobby que tenía la oposición de María Corina Machado y del Partido Republicano Cubano-Venezolano en Florida. Y aún así Trump dio esa licencia. Sin embargo, hay unos yacimientos que están en el borde de lo que le llamamos el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, lo que le llaman el territorio del Esequibo. Ahí que es un territorio virgen en explotación, no técnicamente no se puede explotar porque eso es una tierra que está en disputa internacional y no hay resolución. Venezuela lo reclama, Guyana lo reclama. ¿Qué pasa? Ahí se ha descubierto uno en el mar territorial de Guyana, que sí se puede explotar, pero en el mar territorial de este territorio en disputa y en parte del mar de Venezuela y Trinidad, se ha descubierto un yacimiento muy grande de petróleo. ¿Qué pasa? En este caso, que Guyana decidió dar este yacimiento a ExxonMobil, Mm. que es una empresa norteamericana también competidora de Chevron. ¿Qué pasa? Cuando Guyana da este yacimiento, no lo da sobre territorio guyanés, sino que lo da también sobre territorio del Esequibo, que está internacionalmente en disputa y no tiene el derecho a darlo, y lo da sobre mar territorial de Venezuela y sobre mar territorial de Trinidad. Sí, Para que tú entiendas el sí, lío, claro. que todo este problema, entonces yo,
me huelo Que que Lula, ahí hay. Lula lo intentó parar porque hubo un primer intento. Hubo un roce tremendo donde Venezuela literalmente, Guyana literalmente le otorgó eso y Venezuela amenazó diciendo que si se le metían en el Esequibo y si explotaban el mar territorial de la Guyana, perdón, de Venezuela, porque la concesión que le ofreció Guyana está también en mar territorial, en las 200 millas náuticas del territorio indiscutible de Venezuela, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y ahí hubo unas tensiones donde tuvo que intervenir Lula, donde tuvo que intervenir Petro, donde tuvo que intervenir una serie de actores y como que se calmó el asunto. Pero la concepción está ahí. Y Estados Unidos dijo que iba a defender su empresa. Eso fue cuando Biden era presidente. Y como que se medio calmó la situación. Pero ¿qué pasa? Esa explotación está ahí. ¿Cuál es mi especulación? Y lo digo así bien claro, es una especulación. Ante los niveles de conversaciones que hay entre Trump a través de Richard Grenell, que es un ex militar de alto rango del ejército de los Estados Unidos, y Maduro, y Jorge Rodríguez Maduro, yo creo que ahí está en discusión esto. Que fue un poco la tesis que yo utilicé en mi video de que Porque me resulta muy extraño, hasta ahora me resulta muy extraño que venga a Guyana cuando Trump, cuando todo el mundo esperaba que el viernes pasado Trump iba a dar unas declaraciones de intervención. De hecho, yo estaba viendo la transmisión a través de unos libertarios de Argentina y decían los libertarios, y Trump hablen, y alguien que le pregunte de Venezuela, y como un desespero y una cuestión, y yo decía, pero ¿y qué es lo que pasa? Es decir, ¿cuál es el desespero? ¿Cuál es el desespero? Porque anuncia algo y Trump muerto de la risa hablando de Washington y de la Copa Mundial de Fútbol. Entonces, para terminarte, mi teoría es, ahí hay una discusión. Yo veo un chavismo muy calmado. Veo porque un yo- chavismo fortaleciendo su discurso patriotero. Sí, hay que alistarnos. Por ejemplo, lo estábamos hablando el miércoles en la tarde, y si tú ves el miércoles en la noche con el Mazo, que salió en vivo y directo de Diosdado, literalmente parece como que Diosdado nos había escuchado a nosotros tres hablando sobre el tema. bueno, Y decía Diosdado, y la teoría que enarbolaba Diosdado es, no subestimamos, no sobreestimamos, no desestimamos. claro. Porque hablábamos en ese podcast el miércoles pasado de que pudiera ser de que Donald Trump como genio del marketing, del branding, de la La política pregunta final que yo te dejé. como espectáculo, exactamente, si eso simplemente si esto es simplemente una estrategia de tensionar el asunto para llevar a las partes a una mesa de negociación como le gusta hacer al deal Es maker, que, es que, es al que creo hacedor que de... sería una aseveración equivocada decir las partes y en esa parte decir, no, Trump está forzando una negociación, no sabemos de qué se trata, cuáles son los puntos, porque es hiper secreta. Sí, Como fue hiper secreta la negociación para liberar los 252 del SECOP, para mandarlos a Venezuela, que produjo en la imagen de Maduro una imagen de fortalecimiento al interno de Venezuela como el gran salvador contra este sátrapa, Bukele, etcétera, y produjo también, y como se produjo la negociación de la aceptación de los migrantes un poco antes de que eso pasara, de Venezuela, de sus migrantes, poniendo Maduro de gratis los aviones de Conviasa para ir a buscar. Es decir, Maduro le dice, no te preocupes, entrégame lo que yo pago los aviones. ¿Me entiendes? Tanta bondad, no, tanto me da desprendimiento es gracia. la palabra de parte de Maduro, y no sabemos, y simplemente nos sorprenden las noticias cuando porque la negociación se está dando a un nivel de secretividad increíble. De hecho, Maduro lo anunció cuando su primera reunión con Grenell. Dijo,
vamos a empezar una agenda cero, se acordaron alguna cosa, no vamos a decir nada y se mantiene en total hermetismo. Y Trump le ha sido correspondiente a eso y se ha mantenido en un total Que va hermetismo más también. con su estilo, con el estilo de Trump. Y como tú bien decías en el podcast de que Maduro era el canciller de Chávez y él sabe negociar y estar en ese tipo de... El que crea que Maduro es un idiota está equivocado No, hay que y ver a está. Maduro como un personaje que hace su rol ante la cámara y divierte y hace su... Chávez cantaba, Chávez se iba a la cumbre y cantaba y lanzaba chistes y tiraba anécdotas, pero nadie sabía o nadie se daba cuenta del nivel de negociación de Chávez. Chávez cuando quería le daba la gana, subía el precio del petróleo y lo bajaba, porque estamos no haciendo la diferencia entre lo que es tu folclorismo, igual que Trump. A Trump lo vemos como un payaso, lo vemos como que él lanza un chiste sobre bomba nuclear y al otro momento, pero a la hora de la hora hay un proyecto detrás. Entonces, si no vemos y nos quedamos en la nebulosa del personaje y su folclore, entonces estaremos siempre teniendo conclusiones muy erradas. Bueno, yo creo que podemos Y ir concluyendo porque tocamos los temas, el tema en sí, el problema en sí. Yo iba a lanzarte como una provocación con el tema de qué pudiera esperar a América Latina en base o con base a la actitud de Trump, de agresividad, de ir directo, de inclusive si tiene que desplegar 4.500 marines, hacerlo. Si estamos, eso no es nada, porque en Panamá ellos tenían una base en el canal de Panamá. Ellos controlaban el canal y para sacar Noriega movilizaron 40.000. imagínate. A República Dominicana en el 65 nos mandaron 44.000 y Con, hubo casi una salida pactada porque el escenario de la guerra está fuera de lugar. Primero, John Bolton lo están investigando. John Bolton, que es el que podría enarbolar un poco ese escenario. Y no estoy diciendo que John Bolton se atrevería, porque yo tampoco creo que no, John esa Bolton relación tomaría está un, rota, esa relación. pero el único personaje dentro de Maga que podría plantearlo solamente para darle un golpe al avispero sería John Bolton y no se atrevería, conociendo la capacidad estratégica de Bolton. Entonces, mi conclusión es que Trump lo que está jugando es hacer un espectáculo, una teatrada, como él es el mago de los reality, donde tú haces un personaje, haces una movida, un teatro, como lo hizo en Irán hace poco, y como te dejé la pregunta en aquella intervención pública que tuvimos el miércoles pasado, no dudemos de que Trump salga con un gran acuerdo con Venezuela. Y quién sabe el nivel de acuerdo. Si termine de ser antimadurista y Trump termine siendo promadurista, quién sabe. No Porque de lo, Trump uno no espera nada. no lo podemos descartar porque Donald Trump fue hace unos meses a Arabia Saudita, que supuestamente son sociedades de la antítesis de los valores liberales y democráticos. Y cuando ellos hacen sus acuerdos económicos y de Y cooperación, Trump está buscando una se reunión con Xi olvida Jinping y con Putin. exactamente. Pero lo que te quería decir era, no sé si ¿qué te parece? Si estamos, América Latina, cómo pudiera ver esto? Y si los Estados Unidos están en un proceso de corrupción moral, porque ahora utilizar el narcotráfico para intervenir cuando no le gusta un gobierno, cuando quieren algo, o sea, ¿qué Es tipo que de como vuelvo y te digo, él está usando el narcotráfico como parte de un espectáculo. Por lo tanto, miedo a una intervención no la va a haber. Primero, porque una intervención va a desestabilizar toda la región, como lo dijimos ahorita, y como lo hemos evaluado mucho. Desestabilizar Venezuela es aumentar la migración venezolana, que ha estado retornando a Venezuela y que va a terminar en Estados Unidos. Es decir, no es una guerra de aquel lado del continente donde tú mandas las armas y mandas dos o tres o mandas un contingente y resuelve. Y no, estamos ahí al lado. Segundo, la capacidad de defensa de Venezuela no es poquita. Estamos hablando de que es una fuerza armada
con capacidad defensiva potente. Y con capacidad agresiva, bueno, quizás no tenga una gran capacidad agresiva, pero sí tiene drones kamikaze que lo mandaron, tiene una fábrica de drones, Venezuela tiene una fábrica de drones, con eso te digo todo. Y tiene misiles de viejo, pero que han sido proveídos por Irán. Y por otro lado, una guerra ahí no le conviene ni a China ni a Rusia por los intereses que tienen, ni a Turquía, que es parte de la OTAN, porque recordamos que Turquía está fortaleciendo su capacidad monetaria comprándole oro a Venezuela. Bueno, ¿Entiendes? Entonces, hay mucha gente que dependen de Venezuela ahora mismo. A Colombia no le conviene una guerra con a Venezuela porque Colombia Venezuela le sería está contingiendo un poco el tema de los grupos ilegales en la frontera. Entonces, totalmente. Bueno, Mundaray, vamos a decirle a los seguidores de este canal, si es que hay seguidores de este canal, que estamos que esperen el acuerdo, que no que, esperen la bomba, que esperen el esperen el acuerdo. acuerdo y que también se suscriban y le den a la campanita y un like que no cuesta nada y que vamos a estar teniendo estas conversaciones de emergencia con Mundaray para que nos aclare toda la geopolítica del Caribe cuando sea necesario. Así que muchísimas gracias, Mundaray, por tomar Ah, tiempo pásala bien por de allá. tus vacaciones que he interrumpido. Y gracias. Bueno, Da, gracias a ti, pásala bien. hablamos. Chao.